de los servicios del mundo. Y bueno, muchas veces los pacientes se quedan esperando, ¿no? Por horas o quizá más tiempo. Y por eso es que es muy importante que la indicación de la interconsulta debe estar lo más clara posible para así poder evitar que una vez evaluado el paciente, este vaya a corresponder en realidad a otra especialidad. Tenemos bueno, de las interconsultas, ¿no? Que llegan bueno, como dato importante, que llegan a los cirujanos plásticos en urgencias, es que el 83% de las interconsultas son de trauma, el 63% es de lesiones de miembro superior y el 25% son de lesiones en cara. Bueno, la mayoría de estos generalmente se originan por algún accidente de tránsito, pero también lo pueden ocasionar los accidentes aéreos, alguna lesión laboral, agresiones, catástrofes naturales o incluso los terremotos, ¿no? Eh, Tenemos la evaluación y tratamiento inicial de urgencias, que, bueno, aquí la prioridad siempre va a ser el mantenimiento de la vida del paciente, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las que llegue y, bueno, el tratamiento de sus lesiones por orden de importancia. Para esto tenemos que hacer lo que conocemos como el ABC, donde se hace la evaluación y tratamiento inicial de urgencias, el cual es prioritario en el mantenimiento de la vida, ¿no? Así tenemos el mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical, la respiración y ventilación con oxigenación, circulación con control de hemorragia, de déficit neurológico y la exposición y control ambiental. Bien, bueno, en esta imagen podemos ver a un paciente con una herida grave en la boca provocada por una máquina de corte manual, el cual provocó, ¿no?, una obstrucción en la vía aérea y sangrado profuso. Entonces aquí, como podemos ver, el tratamiento de urgencia fue el restablecimiento de la vía aérea, ¿no? Aquí podemos ver cómo se retiró la lengua. eh, la lengua la cual causaba dicha obstrucción, ¿no? Luego se frenó el sangrado con varias pinzas hemostáticas, como podemos ver. Y bueno, en la imagen B podemos ver que una vez solucionado el aspecto vital, se procedió a la fase reconstructiva, ¿no? Aquí la flecha negra, por ejemplo, señala la reparación del conducto parotidio. En la imagen C podemos ver cómo quedó inmediatamente después de la operación el paciente y en la imagen D podemos ver los resultados varios meses después, ¿no? Bueno, evaluación conjunto a otras especialidades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es importante en estos pacientes lo que es la evaluación junto con las demás especialidades, porque en urgencias es común ver pacientes con multiplicidad o varias lesiones en este caso, ¿no? Por lo cual va a ser necesario la participación de varias especialidades en donde el médico de urgencias va a ser quien debe coordinar la prioridad de atención y dirigir también lo que es el tratamiento adecuado para cada paciente que llegue, ¿no? Bueno, como por ejemplo tenemos acá en estas tres primeras imágenes, ¿no? Vamos a ver un paciente con una masa tumoral maligna, el cual no fue tratado previamente. Este va a urgencias por un sangrado en donde se ve que tiene signos de pérdida sanguínea y bueno, un compromiso sistémico, ¿no? A este paciente, por ejemplo, primero se le estabiliza y luego se lo llevó a cirugía donde se retiró el tumor controlado, controlando el sangrado y posteriormente la pieza retirada se mandó a hacer su respectivo su respectivo estudio patológico, ¿no? Luego vemos que se cierra el defecto por un avance local de los colgajos y aparte también un injerto de piel de forma triangular en el centro, ¿no? Como podemos ver en la imagen C. Y bueno, este paciente también va a requerir otros tratamientos oncológicos adicionales y es por esto que se trabaja con distintas especialidades, ¿no? En el paciente de abajo, por ejemplo, podemos ver que fue de una radiografía de tórax de urgencia de un paciente politraumatizado con heridas en la cara y fracturas faciales, ¿no? Se ven opacidades en el hemitórax izquierdo por hernia diafragmática traumática que van a requerir la reparación quirúrgica inmediata por cirugía general. En la imagen B podemos ver que en el servicio de neurocirugía se realizó una craneotomía y drenaje de hematoma, ¿no?, intracraneano. En la imagen C podemos ver que como urgencia, como urgencia diferida, unos días después y durante la misma atención se realiza una reducción de osteosíntesis de las fracturas de la cara con la aplicación de ciertas placas, ¿no? Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con el término de urgencia diferida y otros términos más que vamos a conocer.
Bien, como les decía, ¿no? Ahora vamos a hablar de las urgencias prioritarias no diferibles y las urgencias diferibles. Bueno, vamos a tener que a ver que muchas de las consultas de urgencia en cirugía plástica van a ser tratadas con un concepto de urgencia diferible, que en realidad quiere decir que su tratamiento inicial se hace por el médico de servicio, ¿no?, de urgencias, mientras que también puede ser evaluado por un cirujano plástico durante esa misma hospitalización. En caso de una urgencia diferida, se puede aplicar, por así decirlo, a muchas heridas faciales, ¿no? Heridas de miembro superior, y su tratamiento inicial puede ser, por ejemplo, el lavado exhausto, un protocolo antitetánico, también puede ser el uso de antibióticos, una sutura transitoria, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vemos que hay un compromiso de la vía aérea por obstrucción, la cual va a requerir una cirugía plástica para corregirlo, o cuando, digamos, hay sangrados masivos o sangrados que no han sido controlados, también podemos hablar en aquí de alguna amputación o un síndrome compartimental, van a requerir un tratamiento verdaderamente urgente, ya que, que no se le puede aplicar un concepto de urgencia diferida, ¿no? En este caso podemos ver en el cuadro, en este cuadrito, todas las urgencias verdaderas que no son diferibles en cirugía plástica. Ahí tenemos, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea que va a requerir traqueotomía, ¿no? Traqueostomía. El sangrado no controlable con medidas locales, del daño vascular con isquemia de extremidad o parte corporal, la amputación con criterios de reimplante, amputación con partes no reimplantables que puedan ser usadas como injertos, y el síndrome compartimental que ya les había explicado. Eh, Bien, en este caso vamos a ver los ejemplos, ¿no?, de las urgencias prioritarias no diferibles por amputación con criterio de reimplante. Aquí, por ejemplo, podemos ver, podemos observar en la imagen superior izquierda un pulgar amputado, ¿no?, de un niño, que fue por un corte nítido con criterios de reimplante, el cual se tiene que lavar y se tiene que preservar en enfriamiento. En enfriamiento. ¿Cómo es que se preserva un miembro amputado, ¿no?, una sección? Bueno, primero lo que se tiene que hacer es envolver la sección amputada en un trozo de gasa o quizá en una tela húmeda que esté limpio, ¿no? Y bueno, luego se tiene que introducir en una bolsa sellada. Y después recién se debe sumergir en hielo para que así se pueda conservar y luego reimplantar de la manera más inmediata posible, ¿no? Ya que si lo ponemos directamente al hielo, este va a dañar las. Bueno, también veremos, acá vemos que en la fase vemos la fase de fijación ósea, que luego se pasará con la ayuda del microscopio a reparar la vascularización, ¿no?, que va a permitir la reperfusión de la parte amputada, y posterior a eso se ve que el resultado de lo que fue el reimplante. En la siguiente imagen también vemos una herida avulsiva anterolateral de la pierna izquierda, donde se observa un segmento de la piel amputada, ¿no? Igual procedieron eh, al mismo procedimiento de preservar, ¿no?, el de enfriamiento para preservar la parte amputada, y después ya le, le volvieron a poner el segmento de la piel amputada. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Es que cualquier parte amputada se debe recuperar y preservar, ya que esto podría servir para reimplante o ser fuente de tejido para alguna reconstrucción inmediata, ¿no? Entonces es importante por esto tener en cuenta el, lo de recuperar y preservar la parte que se ha amputada. Bien. Ahora, hablando sobre la obtención de la historia clínica, es importante que tengamos en cuenta que, a pesar de que los casos sean de gravedad extrema, es necesario tomarnos el tiempo debido, ¿no? Un tiempo adecuado para poder hacer la historia clínica. Aquí también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el no omitir aquellas heridas menores que, bueno, para apreciación de algunos aparentemente son insignificantes, ya que más adelante esas pueden ser las que dejen secuelas mayores si es que no reciben tratamiento, ¿no? Como las que podemos ver en la siguiente tabla, que nos va a mostrar ciertas lesiones frecuentes que pasan desapercibidas en urgencias, y bueno, también nos habla de la manera en cómo evitarlas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la sección la lesión omitida, ¿no?, digamos, de la sección de los extensores del dorso de los dedos. Acá, por ejemplo, se asume que asumiendo que el tendón está seccionado, aunque haya algún grado siquiera de extensión,
ya que el tendón es tan superficial que casi siempre está comprometido en heridas cortantes, ¿no? Entonces la deformidad característica puede aparecer unos días después. Em, la sección de los flexores en los dedos. Acá se debe examinar cada falange distal por separado. Cada dedo tiene un flexor superficial y profundo. El profundo puede estar seccionado y el superficial indemne. Y esto es lo que nos puede dificultar, por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? También tenemos las secciones nerviosas del miembro superior. De acá se hace un examen simple de mortalidad y motilidad y sensibilidad de mano y dedos. En la sección del nervio facial se va a examinar también la motilidad y la simetría de la cara, ¿no? En fracturas maxilares, el examen intraoral y verificar si es que hay oclusión. Las abulsiones dentales, cortar los dientes y describir su ausencia o arrancamiento, ¿no? Desplazamiento o quizás si es que hay fractura. Igualmente para la lesión ocular, abrir los párpados, observar si es que hay un ojo entero o una reacción pupilar, si percibe luz, si cuenta los dedos, verificar la movilidad ocular conjugada y si es que estos son simétricos, ¿no? A la hora de, de moverse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer siempre aquí? Es, bueno, primero, tener una descripción completa de los hallazgos clínicos y un registro de la fotografía, ¿no? Ya sea de distintos planos o posiciones para ver y poder informar después a los demás médicos, ya que esto nos va a ayudar a hacer un correcto abordaje en nuestros pacientes, ¿no? Como les decía, también el uso de las imágenes de apoyo, como las radiografías, ¿no? Y las tomografías, resonancias magnéticas, siempre van a ser eh, de, de ayuda. Bien. Eh, Aquí, por ejemplo, en la imagen superior izquierda, vamos a ver a una paciente con una deformidad nasal postraumática, ¿no? Que a la palpación la paciente indica que tiene dolor, crepitaciones y una inmovilidad, ¿no? Luego en la imagen B se ve cómo se observa la endoscopía que se realiza en la paciente con un espéculo nasal y obviamente con eliminación. En urgencias, en todos los casos de trauma nasal, se descarta, ¿no? La presencia de cuerpos extraños o si es que hay algún hematoma en el septum nasal. También se debe ver si es que puede haber fracturas nasales, ¿no? Y en caso de que sí haya, se va a requerir un tratamiento inmediato, ¿no? Por lo cual esta paciente tiene que ser diferida durante la atención inicial, ya que si no se le difiere a tiempo y esto se hace prolongado, el paciente puede llegar a tener un efecto permanente de difícil corrección. En la imagen superior derecha ya también vemos a un paciente que se le realizó una reconstrucción 3D de tomografía de cara, que es un paciente con fractura de órbita que fue atendida en urgencias, ¿no? En la imagen B vemos que a la palpación se hace evidente la deformidad, ¿no? Notándose un escalón de reborde orbitario y crepitación ósea. La fractura orbitaria con implicación estética o funcional requiere prácticamente un tratamiento quirúrgico, ¿no? Su omisión va a dejar, o sea, si omitimos esto, se puede dejarle secuelas definitivas, ¿no? Como la simetría facial, puede dejarle diplopía. Eh, en la imagen inferior izquierda también vemos un paciente con fractura de órbita, Glasgow 15, no puede abrir el ojo, hay hemorragia subconjuntival, iriasis y falta de movimientos oculares, no percibe la luz. Acá no hay acción ocular hacia ¿ya? Ni otros movimientos oculares, ¿no? Por clínica hay compromiso de los pares craneales 3, 4 y 6, lo que va a configurar el síndrome de Apers orbitario. El diagnóstico es importante desde el ingreso para tomar las medidas de manejo y médica legal. Ay. Doctor. Disculpa, hijo, lo apretamos de casualidad. Ahí. Ya. Bien, continuando.
con la exposición también es importante ver los aspectos administrativos en este caso, ¿no? Bueno, toda urgencia que amenace la vida tiene que ser atendida en cualquier servicio médico, pero bueno, una vez ya solucionada la emergencia, el paciente ya está estabilizado, la situación cambia, ¿no? Y el aspecto administrativo ya también pasa a ser prioritario en la atención. En las instituciones de salud, por ejemplo, es importante porque tienen un organigrama con respecto a las atenciones de emergencia y es necesario que el médico, ¿no? O nosotros sepamos estas normas y políticas de cada institución para así poder saber el manejo de unas revisiones, interconsultas de los pacientes y de alguna u otra manera evitar los retrasos o las omisiones que a veces se presentan, ¿no? La atención de urgencias finaliza generalmente cuando ya se ha dado solución al problema. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el triaje en cirugía plástica y reconstructiva. Bueno, en principio este proceso nos va a permitir valorar, en este caso preliminarmente, en qué orden van a ingresar los pacientes. En este caso, ponderando la prioridad de tal manera que los más graves sean los que sean más rápido atendidos. Este sigue un principio, ¿no? Porque en sí los pacientes más graves son los que con mayor posibilidades de recuperación, en este caso, pero con atención inmediata. Después tenemos que tener como objetivo detectar y tratar a tiempo las causas de muerte inmediata, a la vez que limita las interconsultas y transportes innecesarios a centros hospitalarios. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de un punto muy importante que es la telemedicina que está surgiendo en los últimos años y es muy importante. El uso de lo que vendrían a ser fotografías y videos va a ayudar a que el médico de urgencias pueda explicar al especialista las lesiones que va a presentar el paciente. En este caso, esto para poder realizar el manejo adecuado, especialmente en cuanto son heridas de mano, quemaduras y especialmente en trauma facial. Y hay que recordar que a pesar que la atención de urgencias no va a sustituir la atención del especialista, el uso de fotografías y videos de estas lesiones tienen efectividad evidente, en este caso en remisiones y esperas innecesarias en caso de pacientes de fácil resolución. Por ejemplo, en pacientes que puedan ingresar en el turno de cirugía después, en este caso obviamente a lo que vendría a ser la telecita, ¿no? En este caso también, ya que la atención de urgencias también le haya enviado a lo que vendría a ser al especialista, las imágenes, ¿no? El paciente posteriormente puede ingresar al turno de cirugía o sea citado o también se ha programado para, en este caso, su atención, ¿no? En este caso lo denominaríamos urgencia de deferida, ¿no? También tiene una mayor utilidad en sí el transporte cuando no es posible a veces o no está disponible, ¿no? Simplemente o a veces netamente no es práctico. Como se puede ver en las imágenes de la parte inferior izquierda, podemos ver una lesión, ¿no? En la cual ha sido atendida por telemedicina. Y en este caso es recomendable que, aparte de las fotografías, vengan lo que vendría a ser una redacción de lo que vendría a ser las lesiones cutáneas que el paciente pueda llegar a tener, ¿no? Incluso ante una lesión común o simple, ¿no? Para tener una evaluación adecuada por el médico especialista, en este caso enviar una fotografía de las lesiones y en algunos casos, si sea factible, la radiografía, ¿no? En este caso para poder definir las características propias para el manejo del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las consultas más frecuentes en urgencias en cirugía plástica. Siguiente, por favor. Bueno, en principio vamos a hablar primero de lo que vendría a ser las urgencias de miembros superiores, ¿no? Dentro de ellas podemos tener sección de tendones, tensores y flexores, amputación de punta de dedos, lesiones nerviosas de brazo, antebrazo y mano, fracturas de falanges y metacarpianos, lesiones por aplastamiento, arrancamiento y pérdida de sustancia en mano. También podemos ver amputación de mano o dedos para, en este caso, reimplantarlos. En este caso, cuerpo extraño en mano, infecciones en mano, mordedura humana o de animales en la mano. En este caso también habríamos el posoperatorio de mano en la evolución anormal, ¿no? En realidad se tiene que tener en cuenta que aunque la mayoría se va a tratar como una urgencia deferida, el tratamiento siempre debe ser realizado en la fase aguda.
ya que al menos en los primeros casos, como son, hablaríamos de la sección de tendones extensores, también hablaríamos de los flexores en este caso, y también la amputación, ¿no? De la punta de los dedos, las lesiones nerviosas en el brazo, antebrazo y mano, ¿no? La reparación tendinosa y nerviosa y vascular, en este caso, de varias semanas o posterior, ¿no? En este caso, la obtención de los resultados vendrían a ser inferiores a los que se espera. Probablemente haya complicaciones, ¿no? También se debe tener en cuenta que el reimplante, el sangrado no coercible, y también hablaríamos, como mencionó mi compañero anteriormente, el síndrome compartimental, estos no se van a admitir retraso en su manejo, ya que estos no van a detener su evolución y tenemos que, podríamos decir, atender estos, ya sería el sangrado no coercible o el síndrome comparticional al mismo tiempo. Y cabe recordar que cualquier parte amputada debe ser rescatada. En este caso, y preservar en frío, ¿no? Pero como anteriormente mi compañero mencionó también, ¿no? Lo que vendría a ser primero lo que es la parte amputada, en una gasa poder cogerla, ¿no? Envolverla. Y después, obviamente, si es posible, ponerle en una bolsa Ziploc y lo que vendría a ser sellarla. Y posteriormente a esto, lo que vendría a ser y a refrigerarla o ponerla en agua, pero en este caso, si se opta por la refrigeración, no tanto hielo, más agua, porque en algunos casos ya los dedos vienen ya muertos, ¿no? En este caso, ya no sea tanto por la isquemia, sino más por el efecto del hielo. En sí, cuando el paciente presenta lo que vendría a ser sangrado masivo, en este caso por sección arterial, se controla por lo que es compresión directa en el punto sangrante, elevación de la extremidad por encima de la cabeza, y es importante, está contraindicado el uso de torniquetes hoy en día, ya que esto puede acabar con la posibilidad de hacer una reparación vascular. Y por el dolor del paciente no es lo de menos, pero lo principal es lo que vendría a ser, porque ya no es tan factible ahí en lo que vendría a ser la reparación vascular. Y tener en cuenta que este torniquete en periodos prolongados puede llegar a producir ya sea necrosis tisular y daño nervioso. Por lo general, lo cual generaría complicaciones, ¿no? Lo que vendría a ser los torniquetes, estos sí están recomendados, pero en periodos cortos, no en periodos largos, porque como se mencionó, podríamos formar lo que es necrosis tisular y daño nervioso. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que vendrían a ser urgencias en la cabeza y cuello. Heridas complejas de cara. En este caso, estas son por lo general irregulares, con pérdida de sustancia, o aquellas lesiones que comprometen ya sean labios, nariz y párpado, ¿no? También tendríamos la fractura nasal, la fractura mandibular, la fractura malar, la fractura del maxilar superior. Todas estas fracturas por lo general son producidas por accidentes de tránsito. Suele ser tratar, por lo general son tratadas, ¿no? Por cirujanos plásticos, más aún si están asociadas con lesiones a lo que vendría a ser tejidos blandos, ya que el retraso va a conllevar a una mala cicatrización como secuelas estéticas y funcionales, ¿no? De las más comunes vamos a encontrar lo que vendría a ser esmotalmos, la diplopía de la lesión del nervio infraorbitario, entre otros, ¿no? También encontraríamos la lesión del nervio facial, lesiones del conducto de esteno. En este caso, se debe sospechar una lesión del conducto de esteno cuando se tenga una herida penetrante en la piel y se encuentre en la porción entre la comisura oral y lo que es el lóbulo auricular. En sí, la evolución también veríamos lo que es la evolución, ¿no? En este caso, arrancamiento, pérdida de partes faciales y cuero cabelludo, mordeduras de perros, otros mamíferos y humanos, ¿no? Lo que también vendrían a ser, también veríamos ver infecciones nasales, auriculares o orales, ¿no? Cáncer, abandono de piel, sobreinfección, sangrado y miasis. En el caso de la miasis nos estaríamos refiriendo netamente a la infestación, ¿no? De tejidos u órganos por larvas de mosca. Bueno, continuando vamos a ver que en este tipo de lesiones lo primordial, lo elemental, ¿no? Como mencionó mi compañero anteriormente, es lo que es el abordaje de la vía aérea, según el caso de cada paciente, ¿no? Algunos van a requerir intervenciones, ¿no? Para realizar una critiroidectomía o lo que sería también una traqueostomía, ¿no? Frecuentemente este tipo de lesiones, por lo general,
van a estar asociadas a lo que vendría a ser traumas craneoencefálicos y también lo que vendrían a ser traumas de la columna vertebral, ¿no? Que también deben ser tratados concomitantemente sin retraso, ninguna de estas dos. En el caso de que se sospeche una lesión hayan sido por agregación, por la condición médico-legal, estas van a tener que ser recomendadas, ¿no? Lo que vendría a ser por un médico especialista, en este caso un cirujano plástico. En lo que vendrían a ser los dientes ebolsinados, pueden ser reimplantados, las fracturas nasales corregir antes de las 3 semanas es lo recomendable, y una reparación cuidadosa en lo que es la oreja, párpados, nariz y labios. El siguiente, por favor. Vamos a hablar de las urgencias después de las cirugías estéticas. Hoy en día podemos decir, ¿no?, que hay un aumento en las consultas sobre cirugía estética. ¿Y esto qué nos va a conllevar a un aumento en los procedimientos estéticos? La mayoría de estas consultas son para manejo del dolor, para vómito posoperativo y para absolver, ¿no?, las dudas de lo que es la evolución posoperatoria que tengan los pacientes. Y acá viene la primera causa, como se puede ver en el cuadro, es la imposibilidad para contactar al cirujano tratante y se va a dar por 2 parámetros. Hablaríamos primero de instituciones de salud que no están disponibles necesariamente las 24 horas y también porque hay cirujanos que no tienen trabajo permanente en instituciones, lo cual ocasiona que los pacientes acudan a un sitio de urgencias diferente, el lugar donde han sido intervenidos. Después también tocaríamos el punto de lo que son el posoperatorio, ¿no? Hablaríamos dolor posoperatorio, fiebre, infección en el sitio operado y el sangrado, ¿no? Acá hay que hablar de un punto muy importante que es el shock hipovolémico. En sí, si consideramos el shock hipovolémico, esto va a dar generalmente en intervenciones quirúrgicas intensas y extensas, ¿no?, que logran desencadenar, hablaríamos en principio de una respuesta inflamatoria sistémica, y esto, si lo asociamos a un aumento de la permeabilidad vascular, nos va a producir un shock hipovolémico. Y en procedimientos que haya una gran pérdida sanguínea o un estado séptico, por ejemplo, hablaríamos netamente de una liposucción o una abdominoplastia, por lo que en sí es necesario evaluar el estado del paciente para poder evitar estas complicaciones mayores. También hablaríamos de síndrome anémico, necrosis de piel, sepsis, fascitis necrotizante. En el caso de tromboembolismo pulmonar, debemos tener en cuenta si el paciente presenta dificultad respiratoria o si el paciente llega a presentar un dolor torácico, porque se puede asociar al TEP, ¿no?, en sí. Embolismo graso. Por lo general, el embolismo graso masivo es muy raro, ¿no? Y se va a producir con síntomas muy poco comunes. Y estos por lo general son de origen, hablaríamos, neurológico, totalmente cortical, pero se ve muy poco. También hablaríamos de neumotórax. Por lo general, si el paciente va a presentar dolor exagerado, en este caso también hablaríamos de vómito persistente, distensión abdominal, anemia, inestabilidad hemodinámica, y en este caso también hablaríamos de sepsis, debemos sospechar de complicaciones mayores. Las complicaciones posoperatorias más frecuentes, ¿no?, se deben tener en cuenta. En este caso, teniendo también en consideración que hay un aumento inmesurado de lo que vendría a ser los procedimientos, por lo general son producidas ocasionados por personal no calificado, por gente que no está preparada, ¿no? En sí, como se... siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Iba a hablar... Siguiente, por favor, las imágenes. Bueno, en sí estas imágenes han sido sacadas de un libro de cirugía plástica. Como podemos ver en la imagen número A, bueno, es un aumento súbito del tamaño de la mejilla de la paciente, ¿no?, en el posoperatorio de la cirugía de arrugas. Se piensa que es una lesión parotidia. Y hablaríamos que en sí, aparte de la lesión carotidia, hay una colección de saliva, por eso el aumento tan masivo de lo que es la mejilla de la paciente. En la historia B nos cita lo que es la historia clínica, ¿no? En este caso nos recomiendan que se debe contemplar también dibujos, en todos los casos acompañados también, si es de elección o si es factible, una fotografía. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de lo que vendrían a ser urgencias en miembro inferior.
Por lo general no son los afectados por traumas, ¿no? También hablaríamos de múltiples condiciones médicas, ¿no? Hablaríamos vasculares infecciosas que pueden originar efectos tisulares que van a, por lo general, requerir intervenciones especialistas, ¿no? En este caso de cirugía plástica. En este caso, los lugares más afectados estos vendrían a ser pies y la porción anterior del muslo. Como podemos ver en la imagen, lo debemos dividir en traumáticas y no traumáticas. Por lo general, hablaríamos de avulsión, en este caso arrancamiento de tejidos blandos, avulsión, desprendimiento de piel sin herida externa, en esto se denomina avulsión cerrada. En este caso también hablaríamos de fracturas expuestas de tibia 3B y 3C, amputaciones, heridas complejas del miembro inferior, heridas complejas del miembro, en este caso, inferior también, ¿no? Y lo que vendría a ser, también hablaríamos de las no traumáticas, úlcera de presión, úlceras vasculares, venosas crónicas arteriales, linfedema, celulitis, y lo que es el pie diabético. Siguiente, por favor. Bueno, las quemaduras. La causa, podríamos decir que es la causa más común de atención de urgencias, ¿no? Deben ser manejadas con los protocolos institucionales establecidos, ¿no? Si bien los manejos establecidos por el ABC, la prevención de la vida, se deben continuar, por lo general también se debe aplicar lo que es la memotecnia de la A a la Z, ¿no? Para poder tener un manejo más adecuado del paciente. Después debemos de solucionar, ¿no?, la reposición de líquidos y analgésica. Y también lo que es importante es realizar la historia clínica completa, destacar si también hay sido un maltrato familiar o maltrato intrafamiliar, ya sea de la esposa al esposo, entre eso, ¿no? Y también decir el tipo de manejo, si en este caso ya sea ambulatorio o ya sea hospitalatorio, lo cual ya se van a ver, lo cual vamos a diferenciar ya en la clase de quemaduras. La quemadura se debe entender como en sí una lesión compleja, que afecta a múltiples sistemas y debe desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Nunca se debe tratar una quemadura como una simple lesión tisular. El principal objetivo al ingreso del paciente es prevenir y tratar lo que vendría a ser el shock hipovolémico. Esto se logra con una reposición adecuada de líquidos y también hay que mantener en el paciente una antibiótico adecuada, en la cual, bueno, la bibliografía nos dice que hablaríamos entre 0.5 a 1 centímetro cúbico por kilogramo peso por hora. En sí, el manejo de la reconstrucción del paciente la vamos a destacar en dos partes: cirugías urgentes y cirugías de varios días o semanas. Dentro de las cirugías urgentes hablaríamos de las fasciotomías y las esclerotomías. Y dentro de las cirugías de varios días o semanas hablaríamos de las cirugías de desbridamen y lo que es la cobertura con injerto. Siguiente, por favor. La bibliografía utilizada es Fundamentos de Cirugía Plástica del doctor Francisco Javier Villegas Alzate. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ha sido un poco corta la exposición. Bueno, entonces comencemos primero con la repaso de las diapositivas. Ya, perfecto. Bonita la chica. Avanza. Ya. Dentro de lo que mencionaste con respecto a que realmente sí, las emergencias son pocas en lo que representa cirugía plástica, especialmente cuando ya la subespecialidad de cirugía de mano pasó a tomar la batuta en lo que es problemas de mano, especialmente lo que eran amputaciones. Antes la creación de cirugía de mano, cirugía plástica se encargaba de lo que son los reimplantes, que realmente se denominan que son las verdaderas urgencias, de emergencias, ¿no? Pero de ahí la mayor cosa son urgencias, o puede ser emergencias diferidas, ¿no? Que se pueden diferir para un día o para horas después del accidente. Avance. Entonces, ¿cómo se dice? Lo primero que tenemos que hacer, como todo evento en emergencia, es el ABCD, ¿no? Para determinar la viabilidad, estabilidad y progresión del paciente y así poder decir qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde nos vamos a dirigir. Avance. Bueno, acá tenemos una gran lesión. Esta es una lesión que definitivamente deberían entrar varios especialistas, principalmente el cirujano cabeza y cuello y el cirujano plástico.
La intención, como dijo bien su compañero, es tratar de que queden las menores secuelas posibles o que quede lo mejor posible. Avance. ¿Ya? Este es un punto muy importante y se los digo por experiencia, es una de las partes más antipáticas de todas. ¿Cuál es? Especialmente traumatología. Lastimosamente hay muchas lesiones que las vea traumatología, pero en vez de tomarle una simple foto para que al momento de hacer la interconsulta cirugía plástica no tengamos que descubrir toda la herida para determinar cuán grande, cuán grave o cuán extenso puede ser la lesión y no tener que hacerle producir ese dolor al paciente. Lastimosamente nos pasa bastante eso. La especialidad arregla su problema, no le toma una foto de evaluación, lo cubre bien y cuando nos llaman nosotros tenemos que tratar de ser adivinos para poder decir qué es lo que tiene debajo sin hacer más daño al paciente, porque en muchas ocasiones el paciente lo que le hacemos más daño es tratar de quitarle las gasas, vendas y todo lo demás para poder determinar qué lesión es o qué es lo que tenemos que hacer. Las dos especialidades con que cirugía plástica trabaja más es cirugía de cabeza y cuello y cirugía de tórax. Ahora, me imagino que se preguntarán a qué se dedica cabeza y cuello y a qué se dedica plástica. En la parte de rostro. Cabeza y cuello generalmente se encarga de todo lo que son fracturas de rostro y lesiones profundas de rostro. Cirugía plástica se encarga de la parte externa o parte estética del rostro. Pero idealmente entre los dos debería haber un buen complemento para dar el mejor resultado al paciente. Continúa. Bueno, y recordarles, ustedes que van a pasar a su serum, van a ir a diferentes sitios, todo eso, si ven una lesión grande y quieren hacer una interconsulta al cirujano plástico, no se olviden, por favor, tómenle la foto. Una buena foto nos va a poder dar una muy buena idea de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, y al punto de que si hacen una llamada o una teleconsulta, podemos decirles, mándenla a emergencia inmediatamente o puede esperar. O traten ustedes hasta que llegue nuestro momento de operar. ¿Correcto? Entonces no se olviden, la foto es un punto muy importante que nos va a ayudar para una adecuada evaluación, especialmente para no tener que estar descubriendo la herida y causándole mucho daño a los pacientes. Ya, en esta gráfica que usted está, que su compañero está poniendo, entonces definitivamente estas son las urgencias no diferibles, o sea que tenemos que ya repararlas en ese momento. Bueno, la obstrucción de vía aérea definitivamente, pero ya no por cirugía plástica propiamente dicho. ¿Ah? Ya. El sangrado no controlable con medidas locales, tenemos que meter las solo operaciones y hacer una adecuada exploración, y esa adecuada exploración tenemos que hacerla para poder evitar un sangrado mayor o mayor daño con isquemia. ¿Ya? Bueno, acá dice daño vascular con isquemia de extremidad o parte corporal. Esas son las lesiones en las cuales hay compromiso de vasos sanguíneos grandes. En cirugía plástica, generalmente nosotros podemos hacer reimplantes, y para hacer los reimplantes tenemos que utilizar microcirugía para poder hacer una adecuada revascularización. Y eso nos da la capacidad de también hacer revascularización con arterias de mayor calibre, que realmente ya se nos hace mucho más sencillo. Y no necesariamente tenemos que estar llamando al cirujano cardiovascular para hacer la revascularización. Bueno, como vemos acá, la amputación con criterios de reimplante. ¿Cuáles son estos criterios de reimplante? Que la lesión, que el miembro amputado haya sido conservado de maneras adecuadas, como nos ha explicado su compañero. En segundo lugar, que tenga menos de 6 horas de haber sido amputado para poder
reimplantarlo. Caso contrario, lo que vamos a producir es un reimplante, una revascularización, pero el miembro reimplantado no va a ser funcional porque ya el daño al mismo tejido ha sido muy extenso por el tiempo que ha pasado. ¿Ya? Por ejemplo, esto es amputación de partes no reimplantables que puedan ser usadas como injertos. ¿Cuál podría poner como ejemplo? Jordi, Doctor. a ver, pusiste un ejemplo, ¿no? A ver, dame ejemplos de lo que me acabas de mencionar, de esta parte, amputación de con partes no reimplantables que puedan ser usadas como injertos. Mm, alguna extremidad, Diste un buen ejemplo. ¿No te diste cuenta del ejemplo que diste? de lo de la parte de que es de la pierna, de la siguiente diapositiva. A ver, muéstrame esa foto. De esto. Exacto. Ya, este es el buen ejemplo. Acá perdió un segmento de piel, de tejido, ¿no? Ujú. Y acá se hizo, ya no se reimplantó el tejido. Y ese es algo que has mal interpretado cuando presentaste esta exposición. No es que se ha reimplantado el dedo, como la parte superior del dedo pulgar, sino ahí se ha sacado todo el tejido y se utilizó la piel de ese segmento de perdido, se había utilizado la piel para hacer un injerto de piel en la lesión. No se reimplantó el segmento perdido. Ahí se utilizó la piel para poder mejorar el acabado, ¿no? Y no tener que sacar piel de otros sitios en que se podría dejar mayor cicatrices. ¿Me Ya. entendieron? ¿Me entendiste? Sí, sí, doctor. Otro ejemplo claro de emergencias en que se puede utilizar el tejido para utilizarlo es cuando cuando tenemos amputaciones de oreja o secciones de oreja. Realmente la oreja ya no se puede reimplantar. Muchas veces se trata de reimplantar, igual todo se necrosa. Pero lo que podemos hacer es quitar toda la cobertura cutánea de ese segmento amputado y utilizar el cartílago, y ese sí lo podemos unir al cartílago de la parte no amputada, o sea, reconstruir la parte cartilaginosa y hacer un bolsillo detrás de la oreja y meter toda esa parte dentro de ese bolsillo, toda esa parte que estamos reconstruyendo, y después de 21 días generalmente recortamos la parte y reobtenemos una neo-oreja o neo-cobertura de oreja. Y con eso podemos reemplazar o mejorar un acabado de una oreja amputada. ¿Me entendieron más o menos lo que estaba mencionando? ¿Alguna pregunta con respecto a esa partecita que les he mencionado? Ya, correcto, espero que estén despiertos. Continúa, hijo. Ya, doctor. Ya. Entonces, bueno, la historia clínica y esto es desde semiología y especialmente de este curso que le gusta tanto, que es ¿cómo se llama? Medicina complementaria, creo. ¿Ya? Donde realmente la parte de obtención de datos clínicos, de datos de todo, es muy importante. Y eso lo descubrió un grupo que estuvo conmigo cuando llegó un paciente con una herida en la zona de la nariz, donde el paciente decía, me han asaltado. Y yo le dije, no, estas lesiones no son con asalto, no son por asalto, tú te has peleado. No que me han asaltado. Yo dije, no, tú te has peleado, este es pelea, este no es asalto.
El detalle que determinar realmente la causal de todo esto te ayuda bastante a entender el origen, la forma, el por qué, y si también tienen problemas médicos legales, saber cómo defenderte con respecto a lo que cuando te pregunten en una pericia, cómo vas a resolver este problema. Entonces, una adecuada historia clínica en todo detalle no solo tiene que ser de la del aburrido. ¿Cuál es la historia clínica del aburrido? ¿Qué pasó? Me asaltaron. Tiene un corte con navaja en los brazos, navaja en la cara, tiene un golpe de vidrio y una nariz fracturada por un objeto contuso. Tú dices, esto no es asalto, esto es pelea. Te has peleado, ¿no? Entonces, no solo creer, sino tratar de analizar si los hechos relatados por el paciente concuerdan con lo encontrado. Otros dicen, no, doctor, se hizo un corte leve, nomás un pequeño corte, pero tú ves todo un colgajo necrosándose. Y lo peor de todo, cuando te quieren venir y te quieren engañar diciendo, no, esto ha pasado hace unas horas. ¿Tuve la lesión? No, esto ha pasado 2 días, 3 días. Dime la verdad. ¿Ya? Y como algunos compañeros también vieron, un paciente que tuvo una fractura nasal, que la tratamos de reparar, pero teóricamente era una fractura nasal de hace 3 meses, 4 meses de evolución, y cuando entramos a hacer las operaciones, parecía que había tenido unos pocos días de evolución. Entonces, lastimosamente sí, a veces me engaña el paciente, pero hay que tratar de tener una muy buena observación, una buena información del paciente. Habitamos, avanzamos. Esto es también cirugía plástica, pero ya más personalmente lo derivo, este tipo de emergencias, especialmente de fracturas de huesos, a cirugía cabeza y cuello. Y dices en un manual de España, médico legal, que cuando se quiera hacer un proceso con respecto a lo que es fractura de hueso propio de la nariz, no lo ve el cirujano plástico, sino lo tiene que ver el otorrinolaringólogo. Muy interesante. Y con respecto a los que son lesiones de tendones, me parece que también su compañero mencionó que a pesar de que pueda ser una cirugía no urgente o no postergable, en la mayoría de casos, si es que apenas detectamos la lesión de un ligamento o de un tendón flexor o extensor, lo ideal es tratar de repararlo lo más pronto posible, porque mientras más pase, ese ligamento se va a estar alejando del cabo distal, se van a ir alejando los cabos y cada vez va a ser más difícil encontrar el cabo y vamos a tener que hacer un corte mucho más extenso para tratar de encontrar ese cabo proximal. Avanza. Bueno, la parte que más me gusta, que es la parte administrativa, así que por favor no me van a recordar lo que me da náuseas, pero lastimosamente sí, la parte administrativa es una de las partes, a veces nosotros como cirujanos, que más nos disgusta. Pero cuando hablamos de seguros o hablamos de pagos, nos tenemos que meter y nos tenemos que dirigir o seguir o dejarnos guiar por la parte administrativa para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Avancemos. Bueno, les digo, como cirujanos, generalmente sentimos que la parte administrativa nos enlentece el proceso de acción, de actuar inmediatamente para ayudar al paciente. Y eso nos causa nos causa bastante malestar. ¿Ya? Ya como dice, el triaje en cirugía plástica reconstructiva es como el triaje en todo, ¿no? Acuérdense algo muy importante, la parte funcional es prioritaria sobre la parte estética. Cuando hablamos de lesiones, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que tiene una lesión
en la zona de la mano, entonces o le hacemos un injerto de piel para cubrir la herida o le tratamos inmediatamente la fractura, que es lo que tenemos que hacer primero, tratar la fractura y posteriormente hacer el injerto de piel o un colgajo o algún tipo de procedimiento que nos pueda ayudar a mejorar o darle un adecuado tratamiento al paciente. Muchas veces vienen pacientes que dicen, doctor, no me gusta esta cicatriz, y tú le ves, pero te ayuda bastante a mover tu mano. Sí, pero no me gusta. Y se dan cuenta que el tratar la cicatriz podría implicarle un retraso en la función del dedo. Entonces, tenemos que decidir. Avancemos. Con respecto a eso de una adecuada evaluación, hay que también tomar en cuenta los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en un reimplante, cuando hacemos reimplante no solo de dedos, sino de miembros, hay que tomar en cuenta de que si nosotros hacemos un reimplante a un paciente y han pasado más de 6 a 8 horas y hacemos reimplante y lastimosamente, y ahí sí por mala suerte tengo que decir lastimosamente, funciona el reimplante, lo que va a pasar es que todos los tejidos que se han muerto, necrosado, de la zona amputada por haber pasado demasiado tiempo de muertos o de sin irrigación, pues han muerto. Entonces, todas esas células liberan una gran cantidad de toxinas. Y esa gran cantidad de toxinas se distribuyen a nivel de todo el organismo, pudiendo producirles estados de shock o hasta de muerte por un síndrome de reimplante tardío. Por haber reimplantado en forma tardía un miembro, sobrevivió el miembro, pero todo el tejido necrosado, muerto por la isquemia, da tal cantidad de inflamógenos que nos puede producir un estado de shock. Avancemos. No, las consultas más frecuentes en urgencia de cirugía plástica, el cuadro. Bueno, y acá vemos, ¿no? Todo lo que es urgencia de miembro superior. Ya hemos visto. La fractura de falange y metacarpianos, como les digo, ¿no? Ya la especialidad de cirugía de mano nos ha quitado cirugía plástica, muchas emergencias. Antes también nosotros como cirujanos plásticos también hacíamos cirugía a mano y hacemos un poco de cirugía de mano, ¿no? Me gusta bastante. Si es que hay cirujano de mano, perfecto, se lo mandas al cirujano de mano. Si no hay cirujano de mano y el cirujano plástico puede hacer muchas intervenciones con respecto a a las lesiones de urgencia. Bueno, ¿cuáles serían propias de cirujano plástico? Por ejemplo, la sección de tendones, cirujano de mano. Amputación de punta de manos, de dedos, ya cirujano plástico, más cirujano de mano. Lesiones nerviosas de antebrazo y mano, eso va así ya al cirujano plástico, pero con una subespecialidad en plexo braquial. La fractura de falange y metacarpiano, cirujano mano, traumatólogo. Lesiones por aplastamiento, arrancamiento, pérdida de sustancia de mano, ahí sí, puede ir cirujano plástico porque va a necesitar injertos o va a necesitar algunos colgajos. Amputación de mano o dedos para reimplante, cirujano de mano. Cuerpo extraño de mano, cirujano de mano. Infección de mano, medicina interna. Mordeduras humanas y de animales en la mano, bueno, cirujano plástico, cirujano de mano o hasta cirujano general. Y posoperatorio de mano en evolución anormal, cirujano de mano, o bueno, el cirujano que hizo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, el punto es que ya muchas urgencias en miembro superior ya se van más a cirujano de mano que el cirujano plástico propiamente dicho. Pero tiene que haber el cirujano de mano, ¿no? Caso contrario, lo asume el cirujano plástico. ¿Ya? Y ese es un pequeño dato con respecto a un sangrado por sección arterial. Idealmente controlarlo por compresión directa, si es posible. ¿Ya? Pero muy controversial eso de elevar la extremidad por encima de la cabeza.
Me parece muy controversial porque igual la fuerza con que bombea la sangre al corazón y si hay un daño arterial, aún así lo eleves por encima de la cabeza, no va a bajar el sangrado. No baja. Si es venoso, sí. Pero si es arterial, no. No va a haber cambios. Contraindicado el uso de torniquetes, me parece haber escuchado. Sí podría utilizarse el torniquete, pero como máximo 20 minutos. O utilizar el torniquete para poder encontrar el punto de sangrado y cliparlo inmediatamente o clamparlo inmediatamente. Pero no como una medida de espera hasta que llegue a un sitio de mayor nivel donde se pueda controlar ese sangrado. Avanza. Ya, urgencias en cabeza y cuello. Y ahí nos peleamos. ¿Con quién nos vamos a pelear? ¿Noel? Con el cirujano de cabeza y cuello, doctor. Exacto. Ahí empezamos la pelea con el cirujano de cabeza y cuello. ¿Ven? Heridas complejas en la cara. Eso sí lo tendría que ver el cirujano plástico. Tanto heridas complejas como heridas simples también. Porque han visto que a pesar de ser heridas simples, las suturan porque, Dios mío, dan miedo como suturan la cara. Estas heridas simples de la cara tenían que ser vistas por el cirujano plástico. Bueno, acá pone heridas complejas de la cara. Fracturas nasales, otorrino, cirujano plástico, cirujano cabeza y cuello. Fractura mandibular, cabeza y cuello. Malar, cabeza y cuello. Maxilar superior, cabeza y cuello. Lesión de nervio facial, cirujano plástico, eso sí. Lesión de conducto externo, cabeza y cuello, plástico. Abulsión, arrancamiento o pérdida de partes faciales y cuero cabelludo es plástico. Mordedura de animales, plástico. Infecciones nasales, auriculares, orales. Si son nasales, auriculares, mándeselo al otorrino. Y cáncer, abandonado de piel, sobreinfección o sangrado, miasis, bueno, es una mezcla de especialidades. Hasta solo el cirujano general podría verlo, pero si es cáncer, primero el cirujano oncólogo y después el cirujano plástico. O el cirujano plástico directamente cuando son lesiones pequeñas, en la cual no haya tenido que hacerse grandes disrupciones de tejido. ¿Ya? Bueno, dientes abulsionados pueden ser reimplantados. Sí, pero eso generalmente lo ve dental o cabeza y cuello. Fracturas nasales, corregir antes de 3 semanas, pero generalmente yo tengo el concepto de corregir antes de 1 semana. Si lo corriges después de la semana, el callo óseo que se ha formado sobre la fractura es flexible, pero no rompible. Entonces, aparentemente ponemos todo en su sitio, pero después, por la flexibilidad que tiene el callo óseo, se vuelve a regresar todo a su sitio y por gusto hemos hecho una reducción. ¿Ya? La reparación de orejas, párpados, nariz y labios, lógico, eso sí, cabeza, cirujano plástico. Avanza. Ya, cirugías estéticas, todo lo que sea estético, ¿no? Hemos tenido, gracias a Dios, muy pocas complicaciones en nuestras cirugías estéticas, pero hemos tenido. Y la complicación más común es sangrado. La segunda complicación más común es infección. Con respecto a lo que es embolismo gaseo, gracias a Dios hemos tomado todas las medidas para evitar ese problema. Tromboembolismo pulmonar es excepcional, pero también es posible. Entonces, no porque sean cirugías estéticas, no estamos exentos o libres de tener una emergencia posterior a la cirugía. Pero realmente la más común es el sangrado. La más grave, y eso va a ser pregunta de examen, muy diferente la más común a la más grave, la más grave es la embolia grasa. Esa es la más grave, casi mortal, de la cual no nos podemos liberar de nada. Avanza. Ya, urgencias después de las cirugías estéticas has visto, ¿no? Ahí parece que hay un hematoma. Ya. Y lo que está sacando parece secreción purulenta, no me... ¿Es secreción purulenta, Noel? Doctor, en el libro dice que es saliva, nada más. No. Ah, ya. ¡Ay!
Eso no es solo saliva nomás. Te explica ahí el libro cuál es el origen de ese quiste salival. En el libro, el doctor dice que durante la evaluación inicial se obtiene la saliva confirmando el diagnóstico, pero exactamente no dice el origen. Ya, generalmente he visto eso en lesiones cortantes del conducto de esteno y bichectomías mal hechas, en la cual han llegado hasta hacer una disrupción del bichato. Ya, ese es el bichat muy mal hecho. Avanza. Bueno, tenemos en urgencia del miembro inferior, las amputaciones, disrupciones, pero igual, aquí nos peleamos ¿con quién? Con traumatología. Entonces siempre hay una superposición con otros. Con respecto a lo que son úlceras de presión, es una parte que nadie quiere. ¿Eh? Cirugía plástica, todos se quieren mandar a cirugía plástica, pero no solo de cirugía plástica, porque cuando la úlcera de cúbito o úlcera de presión está infectada, no es misión de cirugía plástica repararlo o reconstruirlo. Es misión del servicio que tiene esa úlcera dejarla en condiciones óptimas para que pueda ser reconstruida. O sea, sin infección. Puede dejarme hueco, pero sin infección. Y eso es algo muy importante que hacer recordar y que muchas veces interconsultas en el hospital, yo les hago recordar. Esto me lo dejan sin infección y ahí me lo mandan. Y en segundo lugar, hay que evaluar si es recuperable o no. Y eso es muy importante también evaluar cuando veamos la exposición de úlceras de decúbito. ¿Avanzamos? Un segundito, por favor. Ya. Entonces vemos que en todo segmento siempre vamos a tener alguna superposición con alguna otra especialidad. Ahora, en quemaduras, ya, ahí sí nos tocó a nosotros, ¿no? Malvado Noel para presentar esa quemadura, terrible. Posiblemente ha sido con brea esa quemadura. Entonces, hay que recordarnos que, bueno, cuando tengamos ya la clase de quemaduras, vamos a ver cuándo se considera una quemadura de primero, segundo, tercer grado y cómo se considera una quemadura leve, moderada o severa, en que requiere un tratamiento de emergencia, de urgencia o de, ¿cómo se llama?, resucitación hídrica. Eso ya vamos a ver en su clase. Ya, pero eso sí, la parte de las quemaduras lo trata cirugía plástica, aunque está saliendo una nueva especialidad que se llama la caumatología, que es la especialidad o subespecialidad de cirugía plástica, que se dedica a lo que es quemaduras. ¿Avanzamos? Ajá, Villegas es un muy lindo libro. Y aquí, lastimosamente, la persona que le presté el libro no fue tonta, ni más tonta que yo. Nunca me lo devolvió. Listo, avanza. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Alguna duda, chicos? Doctor, en lo que vendría a ser traumatismos faciales, eh, ¿se puede utilizar la cetoplastía? La Z-plastía en traumatismo. O sea, digamos, en colgajos, si tiene algún paciente un colgajo en forma, digamos, puedo similar a la Z. Ah, bueno, por ejemplo, hemos tenido una herida. Algunos de sus compañeros han visto la reconstrucción de una herida en la zona mandibular. A ver, les voy a mostrar fotos, ¿ya? Voy a compartir algunas cosas, ¿ya? A ver.
Ya ve mi pantalla. Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ver algunas pequeñas lesiones. A ver dónde estamos. Ujú. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos una lesión bastante severa, profunda, producida por un bote de vidrio. Y como ves, Noel, parece una Z, ¿no? Sí, efectivamente, doctor. Ahora, el detalle es que si vemos el borde inferior o ese cabo, ese colgajito inferior, ese debería ir, encaja hacia arriba y el borde superior encaja hacia abajo. En otras palabras, miren bien los dos colgajitos y van a ver en la sutura dónde encajaba uno con otro. El que está arriba va para abajo y va para arriba. Y parece una Z-plastía. La sutura y la reconstrucción queda así. Muchas veces, por ejemplo, ustedes ven y dirán, pucha, qué feo punto, ¿no? Es un punto en guardia griega, qué feo punto, pero esto me da una gran ventaja. La ventaja de que los bordes van a estar afrontados uno contra otro y no se van a hundir y no se van a eh, este, invaginar. Por lo tanto, y vemos a esta paciente ahora. Vemos su lesión, ¿se acuerdan cómo era? La sutura, lo que estuvieron en la sutura, se van a acordar y ven cómo queda bastante bien. Pero el problema es que siempre va a dejar una huella. Por eso es muy importante cuando les digo que no prometan algo que no van a cumplir, que significa no dejarle cicatrices. Cuando hablamos de no dejar cicatrices hay que ser muy, muy sinceros con el paciente. Caso contrario, nos van a recriminar el por qué el paciente ha quedado con alguna huella o cicatriz. Acá ya que algunos de sus compañeros en prácticas han visto, ¿dónde está? Ajá. Miren esta lesión. Bueno, ahí lo están recogiendo de la zona del accidente al paciente y ahí te aparece una imagen que parece de terror. ¿Identificaron qué parte era? Era el rostro, La doctor. cara. Era el rostro, ¿no? Y cuando entramos a la cirugía, esto es lo que tenemos. Y acá empieza la magia. Miren. Oh, había perdido un segmento. No había perdido, sino ya se había hecho un colgajo de casi toda la cara. Un segundito, muchachos.
Pones alarma antes de cerrar la puerta. Ya. Ya, ok. Entonces, vieron esta lesión, que es una lesión. Bueno, es esa misma paciente 2 años después de su lesión. Ya está, cuasi podría decirse recuperada, con las cicatrices lógicas del gran daño que ha tenido, pero que se logró recuperar. Y ahora, finalmente, algo para que les quede en la memoria. Y esto es principalmente descuido de paciente, descuido de profesional que le estaba atendiendo a esta paciente. Y esto parece ser un video de terror. Parece película de terror, ¿no? Ahí la ven de nuevo. A ver, ¿alguno de ustedes podría darme un diagnóstico? Bueno, este es un cáncer epidermoide mal diagnosticado porque creían que era leishmania y le dieron tratamiento con medicamentos para la leishmania y al final de cuentas fue un cáncer que fue comiéndole el rostro y miren al grado que llegó a corcomerle todo el rostro. Simplemente por una mala perspectiva en un mal diagnóstico. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, ¿se me escuchó? Sí. Doctor, buenas tardes. Bueno, en cuanto al último caso, quería preguntar, ¿cuánto tiempo ha pasado para que transcurra todo ese cáncer epidermoide? ¿En cuánto tiempo le ha carcomido toda la cara? 5 años. Pero en 5 años, doctor, no le han dado un diagnóstico. Bueno, el paciente tal vez no ha visto. Es por eso ese descuido también del paciente, descuido familiares y descuido del médico. O sea, fue todo un conjunto de decisiones cerradas que llevaron a que esa paciente llegue a nuestro servicio en esas condiciones. Lastimosamente la paciente no logró sobrevivir. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, muchachos. Entonces pongan presente, por favor, antes de retirarse. Buenas tardes.